The Guardian, en unión con el diario parisino Le Monde, y todo tiene que ver con unas filtraciones del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Resulta que la oficina del HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo en Suiza, ha ayudado a muchos de sus clientes a evadir impuestos, todo ello con base en documentos del año 2005 al 2007. Por otra parte, ha abierto cuentas a personas acusadas de corrupción en varios sitios. Y para rematar, ha permitido que algunos de sus clientes retiren en efectivo cantidades millonarias, cantidades que no podría retirar cualquier ciudadano común y corriente. Las filtraciones de estos documentos tienen que ver con 30.000 cuentas que mueven 120.000 millones de dólares. Por supuesto, hay gente implicada en distintos países. El país que tiene más cuentas allí es Suiza, 31.200 millones de dólares, seguido por el Reino Unido con 21.700 millones de dólares. Varias celebridades tienen cuentas allí, por ejemplo, los cantantes David Bowie, Tina Turner, deportistas como Michael Schumacher, alemán, piloto de Fórmula 1, y Fernando Alonso, el piloto español, El McPherson, la modelo, Diego Forlán, el delantero uruguayo, Emilio Botín, quien ya falleció, el mayor accionista y presidente que fue del Banco Santander en España. Todo esto ocurrió mientras el presidente de HSBC era Stephen Green, un lord inglés a quien han acusado ahora de haberse hecho el de la vista gorda. El origen de la filtración es la llamada lista Falciani, de un hombre llamado Hervé Falciani, que ha contado todo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque parece que las filtraciones van a continuar en los próximos días y yo creo que hay gente temblando. Es cierto que esta es quizás el primer dominó que se cae. La noticia de este fin de semana sobre el HSBC, y me temo que ni será la primera noticia, la primera lista que aparezca en el HSBC, ni será tampoco el único banco que resulte implicado dentro de esto. Lo que sí parece indicar es que en medio de unos años de gran recesión económica, los bancos se han convertido en los grandes cómplices de las operaciones ilegales de los ricos del mundo. Y llaman la atención dos temas. Uno es cómo se parecen tanto en sus operaciones financieras los millonarios, porque son celebridades, los deportistas y los mafiosos. Tienen los mismos asesores o tienen unas prácticas muy similares de ocultar su dinero. Y esto me llama la atención precisamente después de que el domingo el New York Times publicó el primero de lo que será una serie de la que seguramente hablaremos esta semana, de dónde viven y de las grandes edificios de Nueva York y quiénes los ocupan. Y la poca digamos, responsabilidad que tienen las oficinas de estos edificios a la hora de averiguar la identidad y el origen del dinero en estos edificios. Para dar una cifra sobre los edificios, el 50% son comprados por empresas cáscara y el 37% son comprados por extranjeros. Entonces, en la medida en que se descubren realmente los ocupantes, los inversionistas, en los bancos y en los edificios habrá grandísimas coincidencias, deportistas, actores de Hollywood, mafiosos y grandes empresarios investigados. México saldrá a bailar en lo del HSBC y Colombia también. Se han mencionado un par de nombres de mexicanos, pero realmente sí es preocupante cuando ves la dimensión de las operaciones de las que estamos hablando y sobre todo el hecho de que no solamente era un hecho de que el banco ignoraba algunos de sus propios controles internos. Hay evidencias, de acuerdo con la investigación, de que proactivamente buscaba y vendía estos esquemas para que la gente de alguna manera aprovechara estas lagunas fiscales en sus propios países y evitara pagar al fisco, ¿no? Es una mancha más al tigre. Sabemos que HSBC ha estado envuelto en otro tipo de controversiales prácticas. Por ejemplo, en el 2012 específicamente tuvo que ver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde aparentemente el propio banco ignoró sus propios controles internos y dejó que se trasegaran más de 9.000 millones de dólares de cuentas de México y Colombia precisamente, y se estima que alrededor de más de 800 millones de ese dinero provino específicamente de los carteles de Sinaloa y de Cali, ¿no? Ahora, esto habla un poco también de todos los problemas que están enfrentando las instituciones financieras con el tema del lavado de dinero. Estamos viendo, por ejemplo, en este momento hay una investigación en marcha en el estado de Arizona porque se están cerrando una serie de bancos justamente en la frontera con México porque las nuevas regulaciones obligan a los bancos a hacer controles muy estrictos de lo que tiene que ver con lavado de dinero. Muchos negocios operan en esa zona solamente en efectivo, que es una manera, según ellos creen, de lavar dinero. Entonces,
esto está afectando a las propias comunidades. Entonces creo que este tema abre toda una caja de Pandora, no solo desde el punto de vista de evasión fiscal, que es muy preocupante cuando es una política de un banco, en este caso el segundo banco más grande del mundo, sino también de cómo los nuevos controles de lavado de dinero, si bien buscan el bien último, ¿no? de que no se permita el trasiego de dinero ilegal, también están afectando, por ejemplo, el financiamiento, la apertura de capital, el acceso a ingresos de inversiones de comunidades pequeñas, en este caso, por ejemplo, en la zona fronteriza. Luis Vicente León, el tercer país que más dinero tiene en el HSBC es Venezuela. Repito, Suiza tenía 31.200 millones de dólares en estas cuentas, el Reino Unido 21.700 millones, pero Venezuela tiene 14.800 millones de dólares. Se señala que la mayor parte de ese dinero está bajo cuentas del Tesoro Nacional venezolano. Justamente ya aparece un nombre que es el de Alejandro Andrade, un hombre que fue guardaespaldas, escoltas del entonces presidente Hugo Chávez, después fue tesorero nacional, y luego fue presidente del Banco de Desarrollo Social, lo que llaman ustedes el Bandes, y se estima, se cree que él vive en Palm Beach, aquí en Estados Unidos. En Venezuela hay desabastecimiento y ahora hablaremos en un momento sobre el asunto. No es fácil comprar papel higiénico, según algunos reportes, los precios son altos para comprar crema de afeitar, son muy altos para comprar condones, y eso se ha mencionado muchísimo en los últimos días. ¿A usted le sorprende que haya tanto dinero venezolano en el HSBC o eso tiene una explicación? Sí, bueno, no es una sorpresa. Y no es una sorpresa porque, primero, Venezuela tiene unos grandes desequilibrios desde hace muchísimos años en términos cambiarios y en términos de respeto a la inversión. No es un tema nuevo, no solamente me refiero al gobierno de Chávez y del presidente Maduro, sino que desde 1983, cuando vino la gran primera crisis cambiaria en Venezuela, los venezolanos ahorran fuera del país, no se sienten comprometidos con un ahorro local, sienten que su patrimonio puede ser completamente devastado por la inflación o por algún control en algún momento determinado, y por lo tanto la mayoría de las grandes fortunas e incluso digamos, los ahorros de la población de clase media, que también se hace en dólares, están normalmente fuera del país. Se estima que en el caso venezolano la posesión de recursos en dólares en el resto del mundo es muy superior incluso a la deuda externa total de Venezuela. Es decir, los privados tienen mucho más dinero en el exterior en dólares que lo que puede tener el propio país en términos de deuda con la banca internacional. Por lo tanto, es perfectamente normal que el segundo banco del mundo, cuando tú le saques la cuenta, hayan cantidades muy grandes de venezolanos, que no es proporcional al país, pero es proporcional probablemente a la cantidad de dólares que ese país reserva afuera. Lo que es extraño, lo que es interesante, es que no sean los ricos de Venezuela solamente los que aparezcan en esta lista, porque uno podría decir, bueno, están, por ejemplo, protegiéndose. Se están protegiendo a lo mejor de un riesgo cambiario, o se están protegiendo de un riesgo también desde el punto de vista político, porque también hay riesgos políticos en el caso venezolano, donde el gobierno ha ido en contra incluso de algunas empresas privadas o de algunos inversionistas. Lo interesante es que el propio gobierno sea uno de los grandes tenedores de recursos en dólares en este banco. Es decir, se asume que una parte importante de esto viene, no sé, hay que verificarlo, pero lo que dicen las notas de prensa es que, por ejemplo, el Banco del Tesoro, que es obviamente una organización estatal, es quizás el más grande de los tenedores de esos dólares. Una de las razones es que la mayoría de los recursos de Venezuela no están, como en la mayoría de los países, en las reservas internacionales del Banco Central. Eso empezó cuando el presidente Chávez, ante la incomodidad de operar con las reservas internacionales, autorizó a que se construyeran fondos, digamos, fondos de desarrollo, el fondo chino, fondos de propio PDVSA, que podrían estar fuera del Banco Central para que fuera más fácil su manejo por parte del Ejecutivo en los programas o de desarrollo o de apoyo social. Y eso, pues de alguna manera podría explicar que terminan en estas posiciones un poco extrañas en términos bancarios. Y en España, mientras tanto, también gente de mucho dinero, empresarios, banqueros, deportistas, con depósitos en el HSBC, en estas cuentas sobre las cuales ha habido filtraciones. Pero también llama la atención que en las últimas horas el señor Falciani
el hombre que filtró todos los datos, que elaboró la lista de los cuentavientes en el HSBC, pues ha sido fichado, como dicen en España, o contratado por Podemos, aquel grupo político que ya supera al PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es el principal de la oposición en intención de voto y que puede poner en aprietos al PP, al Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, que gobierna en España. ¿Qué lectura le da usted al fichaje por parte de Podemos de Hervé Falciani? Pues que este hombre va a tener un trabajo atroz en España, porque si tiene que investigar la corrupción, la fiscalidad y los ladrones, no se le termina el trabajo en años. Bueno, forma parte de esta estrategia populista de Podemos que le está funcionando y que, según la última encuesta de este fin de semana, da al partido como ganador de unas elecciones en España, por encima del Partido Popular, ya no le cuento del PSOE, del Partido Socialista, que se queda bien lejos. Por lo tanto, bueno, desde este punto de vista es algo interesante de ver, pero a mí me gustaría hacer un poquito de Pepito Grillo en esta historia, si me permite, porque claro, estamos hablando del secreto de los bancos, porque cuando usted pone dinero en los bancos, cualquiera de ustedes me imagino que quieren que sus dineros queden, pues bueno, perfectamente a buen recaudo, ¿no? Entonces, ¿este señor Falciani es un James Bond o es un soplón? Es decir, este hombre es alguien que está haciendo aquello que la sociedad requiere, que es denunciar una tropelía enorme de millonarios que están escondiendo dinero, o es alguien que está delinquiendo, como dice Suiza, porque está vulnerando una ley que está escrita. Entramos, por tanto, en el debate de fondo de la opacidad absoluta del sistema bancario suizo, que es una cosa bien estudiada, pero curiosamente ahí también entran países como España o como Francia, por los que este hombre pasó, y España se negó a extraditar a Falciani a Suiza, a pesar de que, de acuerdo con la ley suiza, Falciani había delinquido. Entonces, España como país forma parte de esta tropelía, o por el simple hecho de denunciar lo horrible de que estos multimillonarios escondan dinero, nos tenemos que poner todos contentos porque sale a la luz lo mal que lo están haciendo. Yo no sé, me provoca un debate, ¿sabe? Porque si yo tuviera 100 millones de dólares, a lo mejor le exigiría al señor Falciani que no dijera nada de mi dinero. Claro. Es decir, que vamos todos a mirarnos un poquito cara adentro y a no falsear una situación que a lo mejor veríamos con distintos ojos, ¿no? Parte del fondo del debate es que no solamente está acusando de que estaban escondiendo el dinero, cada gente puede ser, obviamente tendría una expectativa razonable de que sus fondos no se divulguen. Lo que él estaba denunciando es que ese dinero no solamente estaba escondido por fines personales, sino con propósitos de evasión fiscal en los países, y que el banco estaba activamente propiciando políticas que permitían la comisión de lo que sería un delito en los países de origen de los cuentavientes.